Bienvenidos a esta nueva edición de El Lector Agradecido, tu canal para tratar estas cosas que tienen que ver con los libros que son en particular entrañables para nosotros. Hoy quiero hablarles de un libro que para mí reviste una importancia muy especial. ¿Por qué? Por un lado, tiene que ver con mi amigo de la vida, mi gran amigo de la vida, Ramón Emilio Toro Martínez. Por otro lado, es un libro que en cuya confección, en cuyo diseño, al final, en cuya concreción, me vi involucrado precisamente por esa gran amistad que tengo con Ramón Toro, con Pelón, como lo llaman cariñosamente en su casa desde niño. Un buen día, mi pana Ramón Toro me dice, mira, estoy escribiendo un libro, ese libro que siempre he querido escribir y yo quiero que tú, aparte que lo corrijas, tú tienes que escribir el prólogo. Por supuesto, no voy a decir que era un reto, era algo que tenía que ver con nosotros, con el nacimiento de nuestra amistad. Cuando él me dice que yo tengo que escribir el prólogo de este libro, letras y notas sobre la música del Caribe, voy a decir simplemente que yo sentí un gran compromiso. Si no, el reto, o sea, llevar un libro a la vida como un hijo no es cualquier cosa. O sea, hacer que un libro sea un hecho, una realidad, implica muchas cosas. Hay muchas cosas en el camino, que si bien tienen que ver con lo económico, también tienen que ver con ciertas voluntades, ¿no? Tienen que ver, tienen que realizarse muchas cosas, tienen que conjugarse muchas voluntades, un diagramador, un corrector, dinero, dinero porque también el dinero es muy importante en esto. Y también el que alguien crea en nosotros y que tiene que ver con ese proceso final, ese que tiene que ver con el hecho de que haya una imprenta por ahí. Bueno, mi pana Ramón Toro me habla de este libro, eso sí, vamos a corregirlo, ok. Él lo escribió y entonces, bueno, un diciembre de, si mal no recuerdo, de 2019, nos encontramos en este mismo espacio y comenzamos a corregir ese libro, soñando, imaginando muchas cosas. Sobre todo que nos imaginamos que cuando este libro estuviera al alcance de tantos amigos, iba a tener un impacto muy particular. Veníamos de tener, ante todo, una experiencia de vida. Yo, por decirles algo, yo aprendí a bailar con Ramón Toro, pero antes de aprender a bailar, aprendí a disfrutar de la música afrocaribeña con Ramón Toro. De tal manera que cuando este libro es una realidad, cuando letras y notas de la música del Caribe comienza a ser una realidad, lo primero que me dice Ramón Toro es, mira, yo no he encontrado un libro que me hable de las cosas que están aquí. Yo estoy escribiendo un libro que tiene que ver con cosas que yo he querido encontrar muchas veces. Eran esas cosas que Ramón Toro quería encontrar? Datos. Datos sobre orquestas, datos sobre compositores, datos sobre eh, arreglistas, quienes habían conformado como músicos tantas de las orquestas más influyentes en el Caribe. Nada más Ramón Toro en este libro cita a 75 de ellas, comenzando por lo que él llama la madre de todas las orquestas, que es la Sonora Matancera. En mi amistad con Ramón Toro, cuando a mí, Ramón Toro y yo somos amantes de las librerías de viejos, ¿no? Cuando a mí en particular, a solas, yo me encuentro con un libro de música, o que trate de la música, yo siento que ese libro no es mío. Llega a mis manos, pero ese libro tiene que terminar en las manos de Ramón Toro. Por ejemplo, les digo, este libro sobre Sting, este cantante y compositor británico, fundador de Police, yo dije, cuando yo me encontré con este libro, yo sabía que estaba en mis manos en principio, pero tenía que terminar en las manos de Ramón Toro. Este otro libro, imagínense ustedes este libro que yo me conseguí por un precio irrisorio. Latin Jazz, nada más y nada menos que Machito por aquí, hablando de esa historia de cómo la música
hecha en Cuba influye en el jazz norteamericano. Este libro yo lo encontré en una calle cercana a donde estamos. Y cuando yo pregunté por él y me dieron el precio, bueno, me reí, pero yo sabía que este libro tenía que estar en la mano de Ramón Toro. Este otro libro que tienen aquí, que está aquí, La historia de Tite Correa Alonso, es un trabajo universitario, es una obra que implica un gran estudio por parte del autor puertorriqueño, Norma, en este caso es una autora, Norma Salazar. Bueno, este libro nos lo está prestando, llegó a nuestras manos a través de Euclides Rojas, el fundador de Budara y Leña, ese grupo venezolano que ha llevado a nuestro folclore a cotas importantes de estudio, de empeño. Bueno, este libro llegó por allí a nuestras manos y bueno, pasó por mis manos, pero yo dije, bueno, Ramón, tú tienes que, antes que yo, tienes que leerlo. Y cuando este libro es un hecho, letras y notas sobre la música del Caribe es un hecho, nosotros también se lo hacemos llegar a alguien, a un otro amigo de la vida, Marcos Castro, y él no tenía en su momento cómo pagar monetariamente hablando. Y le dice a Ramón Toro, mire, yo tengo que regalarte este libro, o sea, yo no tengo cómo pagártelo, pero te doy este a cambio. Bueno, perfecto. Es otro libro sobre música que llega a la mano de Ramón Toro para que siga precisamente reflexionando, comparando y profundizando en esto que hace que un libro como este esté en las manos. Este libro, Letras y Notas de la Música del Caribe, donde yo he participado en mucho del proceso, corrección, pero eso es lo de menos. Ramón Toro, mi pana de la vida, me pidió que yo escribiera el prólogo y yo no tengo que hacer otra cosa. Yo no puedo hacer otra cosa, mejor dicho, que escribir la historia de nuestra amistad. Y la historia de nuestra amistad en este prólogo tiene que ver con el hecho de que yo tuve que contar cómo yo, que era un ignorante de estas cosas, de la música en general, comienzo a eh, conocer las bondades de eso que venía de Cuba, de Puerto Rico, de ese movimiento salsero de Nueva York que tenía que ver con las estrellas de Fania. Y donde él llegaba de Caracas, un chamo de 8 años llegaba de Caracas, teniendo muchos hermanos que eran músicos, en fin, pero en todo caso en su casa se escuchaba esta música. Y él llegaba muchas veces de Caracas y me decía, escucha esto, escucha esta vaina, era la expresión. Ahí, así conocí yo a Palmieri, así conocí yo a Harlow, así conocí yo a Chocolate, dando un solo de trompeta, a Orestes Vilató, en fin. Y además, por supuesto, fui creciendo con Ramón Toro, que me enseñó también a bailar a solas, ¿no? Puesto que él desde 8 años sabía bailar todos los ritmos afrocaribeños, sabía bailar son, sabía bailar guaracha, sabía bailar un paso doble. Yo no sabía bailar nada y me tenía que quedar sentado. Pero él, aparte de inevitablemente, aparte de nutrirme musicalmente hablando, bueno, tenía que enseñarme a bailar para que yo saliera al ruedo. Y bueno, fuimos creciendo juntos y Ramón también incursionó en la radio, hablando de estos temas. Y bueno, tuve experiencias que también son trascendentes, como ver a La Fania, como ver una Celia Cruz en la Casa Gómez de Maracay diciendo azúcar. Y además vibrando con ese grito que convocaba al goce afrocaribeño. Una experiencia trascendental. Tuvo la experiencia de ver, por ejemplo, a eh, en un concierto donde se encontraron eh, eh, la dimensión latina y el Gran Combo de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de ver un contrapunteo inolvidable, inédito, como es ver a Rodrigo Mendoza, sonero venezolano, y a Charlie Aponte, sonero puertorriqueño, contrapunteando, por decirlo de alguna manera. Eso, por supuesto, ese contrapunteo hoy hoy que tenemos tantos teléfonos inteligentes a la mano, bueno, cualquiera lo graba y lo pone en las redes sociales y se hace viral. Pero en ese momento era un hecho inédito y así quedó para la historia, quedó en la memoria de él y él nos lo refiere, pues él fue testigo de sección de eso en los 90, fue eso del siglo XX. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Este libro, fruto de ese esfuerzo, ese libro que
Ramón Toro me decía, yo no he visto un libro como este, un libro que recoja lo que es la presencia de 75 de las orquestas más influyentes del Caribe. Pero no solamente eso, sino con sus integrantes. Por supuesto, estamos claros que no se puede agotar todos los que han pasado por la Sonora Matancera, por la orquesta de Palmieri, por la orquesta de Tito Puente. Pero ahí están los que son. Aquí lo pueden encontrar. 10 de los compositores más influyentes del Caribe, 10 de los arreglistas más influyentes del Caribe, también lo van a encontrar aquí. Entre otras reflexiones de Ramón Toro que tienen que ver con los coros en la salsa, por ejemplo. ¿Son algo intrascendente o son algo que hace que una determinada canción, una determinada producción musical trascienda en el tiempo? Bueno, todo eso lo van a encontrar aquí. Productores musicales, melómanos de corazón, tienen entonces aquí en este libro letras y notas sobre la música del Caribe de mi pana Ramón Emilio Toro Martínez, un libro de excesión para la historia, que en el 2020 fue presentado aquí en Venezuela, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, como la única producción independiente de ese año. Aquí lo tienen, no se lo pierdan. Por aquí, por su canal, El Lector Agradecido.